pasa, chicos? Bueno, lo primero de todo me gustaría felicitaros el año, espero que os vaya muy bien, que pintéis mucho y aprendáis mucho con nuestro Patreon. Nosotros seguiremos trabajando duro y estamos trabajando en novedades. Lo que pasa es que, bueno, nuestras obligaciones laborales, la del señor Calcetini, del señor Calcetini y las mías, pues nos impiden dedicarle el tiempo que nos gustaría a este proyecto y a otros relacionados, pero bueno, seguimos trabajando. En este video tutorial vamos a empezar con la miniatura de Aenor, que podéis ver aquí pintado el boss art oficial de David Arroba. Es un elfo de 75 milímetros muy chulo. En este video tutorial vamos a plantear la miniatura, es decir, voy a realizar unos comentarios acerca del montaje, de qué partes he tenido que enmasillar, qué más vamos a hacer, pues también elegiremos los colores. Vamos a imprimir la miniatura con aerógrafo porque voy a utilizar una imprimación y no otra, que esto no lo hemos hecho en otros videotutoriales, aunque lo he comentado, pero no lo hemos hecho. Y bueno, también pues para elegir los colores nos basaremos en diferentes referencias. Y lógicamente también elegiremos la vista principal de la miniatura. Realmente es un videotutorial más corto de lo que es habitual, dura bastante menos de una hora. Pero los conceptos que vamos a ver son bastante importantes y además no lo hemos hecho en otros vídeos, excepto, bueno, en el Grook de hace 2 años ya, sí que le dedicamos más tiempo al planteamiento de la miniatura, pero no en otras figuras. Por lo tanto, aunque sea más corto, es bastante denso. Sin más, chicos, vamos a por ello. Bueno, chicos, pues aquí tenemos la figura montada. La figura viene dividida en bastantes partes, por lo tanto el montaje es importante, aunque no es un montaje realmente complicado. Viene por un lado el torso, por otro lado la zona de las piernas, la peana por otro lado, este brazo viene por otro lado y luego tenemos todas estas tiras de aquí, también vienen separadas, y la capa viene dividida en 2 partes. Una, esta parte de aquí, y otra, esta parte de la capa con el escudo y su brazo. Como ya os he comentado, no es una figura que se monte realmente mal, al revés, se monta bastante bien y también viene en buen estado la copia, es decir, no tiene muchas rebabas y simplemente con una cuchilla de modelismo y unas limas y lijas, pues se solucionan todos los desperfectos que esta tiene. Bueno, me estoy dando cuenta de aquí, que aquí tiene un desperfecto, pero ahora lo corregiré fuera de cámaras. Y bueno, varios de vosotros me habéis preguntado que si recomendaba pegar toda la miniatura y luego pintarla. La respuesta es que sí, de hecho yo lo he hecho así. Es cierto que al pintar toda la miniatura, al pegar, perdón, todas las partes de la miniatura, se accede peor a la zona interior de la falda y a la zona de las piernas. Pero realmente son zonas que recibirán poca luz y por lo tanto van a ir en sombra. Bien, es cierto que, bueno, ahora en la imprimación lo veremos, imprimar todas estas zonas interiores, como puede ser esta zona de aquí, y la zona baja de la miniatura en negro, pues nos va a facilitar mucho el trabajo posterior, porque digamos que entre comillas ya estaría pintado, ya que eso es una zona de sombra máxima, no hay más que verlo. Si os fijáis, ya todo esto es sombra máxima y no hemos pintado nada. Y pues, bueno, así no hay que meter el pincel ahí. Y si lo hacemos desde el principio, además ganaremos definición desde el principio y veremos mucho mejor cómo está quedando la miniatura. Comentar que solamente he tenido que enmasillar las uniones de la capa. ¿Con qué lo he enmasillado? Pues con Milliput de doble componente, gris amarillo. Es una masilla que se trabaja bastante bien y que se lija bastante bien.
simplemente con eso pues ya se arreglan los problemas de encaje, que ya os digo que no son muchos. La figura es de bastante calidad, las copias también. Y bueno, la verdad es que el Boss Art es muy bueno, pero yo creo que en las fotos no se aprecia bien todo el detalle que tiene la cara principalmente. La cara en el Boss Art parece un poco más plana de lo que realmente es. Pero hasta que no la pinte pues no podré ver realmente esta apreciación que bueno, es la sensación que me da de momento. No podré confirmar esta apreciación. Y bueno, luego comentaremos al final del vídeo qué partes vamos a pintar de la miniatura, pero tiene partes muy interesantes que podremos aprender mucho. Comentar que la miniatura es un 75 milímetros. Si lo veis, bueno, yo tengo las manos pequeñas, pero si ponemos un bote de Vallejo, pues más o menos es un poco más grande. Y ahora vamos a elegir la vista principal, que es una cuestión bastante importante. Bueno, antes de nada, comentar por qué casi siempre hay que intentar, bueno, mejor dicho, siempre hay que intentar pegar todo el máximo número de partes de la miniatura. Porque si no hacemos esto y pintamos una parte y luego pegamos, corremos el riesgo de que al pegar se nos vaya partes de superglue o de pegamento a las partes ya pintadas. Al pegar manoseamos las partes de la miniatura y por lo tanto corremos el riesgo de quitarles pintura. En fin, una serie de cuestiones que, bueno, y si hay que enmasillar ya no os cuento. Si hay que enmasillar una zona pintada con otra no pintada, es un caos. Entonces es mejor que haya zonas que no queden pintadas al 100% porque no os llega el pincel, que ir pegando poco a poco la miniatura. Y ahora sí que sí, vamos a elegir la vista principal. La elección de la vista principal es una de las primeras cosas que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque aunque una figura pues esté trabajada en en 360 grados, no es una figura plana, no es un cuadro, es tridimensional, es mucho más fácil de pintar si tenemos bien clara una vista principal. De esta manera intentaremos engañar al ojo, es decir, si nosotros elegimos una vista principal y la forzamos, el ojo humano tenderá a solo fijarse en esa vista principal y por lo tanto lograremos unos mejores resultados, al menos de cara a nuestra vista, que al final es lo importante, ¿no? Porque no va a haber un extraterrestre y va a mirar la miniatura, van a ser personas como nosotros. Siempre hay que buscar una vista principal que realce los elementos principales de la miniatura y que se maximice, en mi opinión, la superficie que veamos. Es decir, por ejemplo, una vista donde se maximiza la superficie que vemos de la miniatura sería esta, pero es una vista demasiado lateral donde la cara se desprecia totalmente, aunque se realza la espada. ¿La espada es más importante que la cara? No, porque la cara siempre nos permite meterle mucha más personalidad a la miniatura y una espada al final es una espada, además está en una zona baja, no es más importante. Nos vamos al caso contrario. Esta vista. Como veis tenemos mucha menos superficie que en el caso anterior. Pero es una vista demasiado frontal donde estamos encogiendo mucho la superficie de la miniatura. ¿Qué logramos con esta vista? Realzamos la cara, pero solamente eso. Solamente realzamos la cara, ya que perdemos detalle de la armadura, el escudo queda totalmente perpendicular, la espada muy lateral apenas se ve. Entonces vamos a girar un poco la miniatura, una cosa intermedia. Algo así. De esta manera, ¿qué logramos? Pues principalmente reforzamos o realzamos
toda esta zona de la figura, la zona central. La cara se ve muy bien, además una vista lateral de una cara, bueno, 3/4 más bien, también es interesante, no hay por qué siempre poner la cara en una vista frontal. Esta zona de aquí de la armadura, que es muy bonita, pues también se realza. Y bueno, lo podríamos incluso girar un pelín más. Más o menos esta es la vista principal que yo voy a elegir por las razones que estoy contando y las que os voy a contar. También el escudo se empieza a ver bien, los metales no metálicos que forzaremos en el escudo. Toda esta zona de aquí pues también se ve bien, se ve con bastante superficie, todos estos detalles, el detalle de la daga, el jubón, creo que se llama así, etcétera. Y luego pues bueno, pues básicamente esta sería, más o menos por ahí, la vista principal que elegiremos, ¿vale? Voy a quitar un poco de zoom para que lo veáis mejor, algo así, ¿vale? La espada y la cara no se pueden forzar, no se pueden realzar a la vez, como podemos ver. Para que se vea bien la espada hay que girar prácticamente la miniatura y no se ve la cara. Si queremos forzar el escudo y la capa, pues sí, con esta vista lo hacemos, pero perdemos todos los elementos. En esta vista, bueno, sé que es bastante absurdo y que nadie lo haría, pero en esta vista solamente tenemos dos elementos, el escudo y la capa, por lo tanto no es interesante. Y bueno, pues quiero que vosotros hagáis un análisis parecido en todas vuestras miniaturas para ver pues qué vista principal es la mejor. ¿Qué logramos con la vista principal forzándola? Pues que, por ejemplo, si nosotros vamos a pintar esta coraza de metal no metálico, si forzamos mucho la iluminación aquí, pues nosotros cuando estemos mirando la miniatura veremos, por ejemplo, ahí va, si la luz está aquí, no aquí, aunque bueno, jugaremos con diferentes planos de luz, etcétera, pero me refiero a una luz muy fuerte aquí. Si tenemos aquí una luz muy fuerte y aquí no, inconscientemente, perdón, haremos así, para ver perfectamente este plano de luz. También de esta manera nos es más fácil trabajar la cara. Iluminaremos más esta zona que esta. Por lo tanto, la vista principal nos va a marcar la iluminación, sobre todo donde irán marcados los puntos de luz, y por lo tanto nos será más fácil de interpretar los volúmenes. Es a donde quiero llegar. Si nosotros elegimos una buena vista principal y la forzamos, el trabajo es mucho más fácil y el resultado es mucho mejor. Ahí se ve bien. Y vamos a por la imprimación. Bueno chicos, yo siempre recomiendo, si se puede, imprimar con aerógrafo porque las imprimaciones a spray suelen tener un pigmento bastante más grueso y más grumoso. Entonces para figuras de juego pues es bastante interesante porque es más resistente al tacto. Pero para para figuras de exposición, pues no lo veo demasiado grueso y a veces nos crea una textura que no es visualmente bonita para pintar de exposición a un buen nivel. Ya, bueno, sí, básicamente eso. Por eso recomiendo el aerógrafo. Bien es cierto que un aerógrafo bueno con un compresor decente se te va a 250, 260, 300 euros. Entonces pues es un coste que hay que valorar, aunque lógicamente el aerógrafo no solo es útil para dar imprimaciones, aunque yo lo uso para imprimar y para dar capas bases y trabajar un poco la volumetría en superficies muy grandes. Por ejemplo, en la capa de esta miniatura pues sí que lo utilizaré un poco en el busto anterior de Anti-Robot, sí que lo he usado más. Y bueno, aunque hay muchos colores, yo recomiendo estos dos de Vallejo, que son gris, imprimación gris y negro. Últimamente me está gustando imprimar en negro porque aunque
es más difícil de trabajar luego los colores claros, me permite ir definiendo mucho mejor la miniatura. Voy viendo el efecto conjunto mejor, ya que al estar todo pintando en negro, el ojo solamente ve lo que hemos pintado. Sin embargo, si imprimamos en gris o blanco, al final esto es una imprimación muy clara, brilla, por así decirlo, más la imprimación que lo que hemos pintado. Entonces, bueno, me está gustando más imprimar en negro. Además, la ventaja que tiene es que todos los recodos ya quedan bien definidos. Y, por ejemplo, en esta miniatura está muy bien. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a imprimir todo en negro y luego le daré un par de pasadas con gris por arriba para marcar un patrón cenital. De esta manera, ¿qué lograremos? Pues que las partes que más luz reciben van a estar imprimadas en blanco y por lo tanto el color será más claro en estas zonas. Es decir, si nosotros cogemos, por ejemplo, turquesa, lo tenemos por aquí, y lo aplicamos sobre una imprimación negra, va a brillar menos, va a ser menos claro que si este mismo color, el turquesa, lo voy a enfocar, lo aplicamos sobre una imprimación blanca. De esa manera, al tener una imprimación blanca en las zonas que más luz reciben, pues los puntos de luz nos serán más fáciles de trabajar. Además, de esta manera tampoco voy a reducir mucho la luminosidad de colores predominantemente claros que utilizaremos, porque al final, ya lo veremos próximamente, pero utilizaremos una ambientación cálida y colores medianamente claros como son blanco, de hecho utilizaremos blanco para el jubón y verdes amarillentos para la capa. Entonces, si lo imprimásemos todo en negro, perjudicaríamos mucho el trabajo posterior de estos colores. Por eso voy a utilizar esta combinación de ambas imprimaciones. Bueno chicos, vamos a imprimir la miniatura. Voy a quitar un poco de zoom. Voy a usar el diluyente, a ver que se vea bien, diluyente de aerógrafo de Vallejo. Hay gente que utiliza agua destilada con un poco de cristasol o limpiador de cristales, pero bueno, este producto a mí me va muy bien, es el que mejor me funciona y por lo tanto uso este como diluyente. Vamos a empezar con el negro. Buscamos una textura un poco más diluida que la de la leche, ya que con el aerógrafo siempre tenemos que tener un poco más diluida la pintura que cuando pintamos a pincel. Y bueno, básicamente eso, no tiene mucho misterio. La verdad es solamente darle con el aerógrafo hasta que quede uniforme. Y pues vamos a por ello. Va a hacer ruido el aerógrafo, el compresor que tengo no es muy silencioso, pero bueno. Buscamos que pinte más o menos así. Bueno, y vamos a por ello. La verdad es que tenéis que hacer más caso a lo que os cuente que a lo que haga, porque no es que sea muy limpio yo con el aerógrafo y tiene que estar muy limpio para que funcione correctamente. Entonces igual es posible que tenga que cortar el vídeo y limpiar el aerógrafo, pero bueno. Sí, de hecho, si os fijáis, ¿veis lo que pasa? Voy a hacer zoom para que veáis, pues, qué es lo que ocurre si el aerógrafo está sucio. Bueno, ahora parece que pinta mejor, ¿ves? Pero ¿veis cómo salen puntitos? Eso es que el aerógrafo y casi no sale pintura. Eso es porque el aerógrafo está sucio. ¿Cómo lo voy a limpiar? Pues tengo una máquina de ultrasonidos que lo limpia bastante bien. Así que voy a cortar, voy a limpiar el aerógrafo. Bueno chicos, después de haber limpiado el aerógrafo, aunque salen puntitos, gotas, ya fluye mucho mejor la pintura y podemos imprimir, ¿vale?
Pues bueno, sería ir haciendo esto hasta que quede... hasta que quede uniforme. Como no tiene mucho misterio, voy a hacerlo fuera de cámaras porque además hace mucho ruido y no os quiero marear la cabeza. Bueno chicos, aquí tendríamos la figura imprimida en negro. Me gustaría destacar la importancia de meter bien el aerógrafo por debajo para las zonas que no se llega bien, también por esta zona de aquí, etcétera, ¿vale? Eso es muy importante para pintar los recodos que hemos comentado anteriormente. Ahora vamos a poner el aerógrafo por encima y simplemente pues vamos a, ahí se ve mejor, a aplicar diferentes pasadas, ¿vale? ¿Veis cómo se marcan los volúmenes? Está la pintura más diluida que antes. Para ir más poco a poco, ¿vale? Vamos a la parte trasera, que la capa es muy clara. Y bueno, vamos a dejar secar, que si no se va a... va a satinar. ¿Qué le pasa el enfoque? Ahora vuelvo. Un segundito, que se está desenfocando. Ahí. ¿Lo veis cómo se marcan los volúmenes? Este es el objetivo, ¿vale? Un poco más. ¿Vale? Vamos a la parte del escudo también un poco. Muy importante el ángulo, chicos, del aerógrafo. Le estoy dando por arriba. Y también un poco por este lado. Vamos a secar. Y vamos a repasar. Como veis, pues se ha quedado muy marcadas las zonas que reciben luz de las que no. Y sobre todo toda esta zona central pues es bastante clara, lo que nos va a ayudar a reforzar esa zona. Si giramos la capa, pues igual, tenemos los planos de luz muy definidos. Bueno, voy a darle un poco aquí, un segundo. Voy a secar. ¿Veis? Así quedaría pues mucho mejor. Y ahora vamos a elegir, bueno, a ver las referencias que vamos a seguir y a elegir los colores. He elegido 3 referencias que seguiremos para elegir los colores de la miniatura y bueno, pues también que aprendamos un poco cómo pienso a la hora de plantear una miniatura. En primer lugar, busco referencias, las analizo, veo qué colores han utilizado, qué juego de contrastes, los elementos principales.
se han elegido, es decir, qué colores se han utilizado en los elementos principales y por lo tanto qué contraste forman entre ellos. Y bueno, pues básicamente la primera referencia es el boss art oficial de la marca, que me parece que está muy bien pintado y lo tenemos aquí a la derecha. Si nos fijamos, pues es una figura ambientada en una especie de desierto con una ligera vegetación, por lo tanto es un ambiente cálido el que predomina en esta miniatura. Si nos fijamos, básicamente estamos jugando en el círculo cromático con colores muy cercanos entre sí y cálidos. Todos ellos son cálidos. Tenemos por un lado la capa, que es un verde amarillento y es uno de los elementos principales de la miniatura. Luego tendríamos la coraza, las zonas metálicas que son más anaranjadas y bueno, amarillentas anaranjadas, pero sí que son desaturadas. Incluso si nos fijamos en la capa, ya lo diré, los óxidos son azules aturquesados, estaríamos por aquí, por lo tanto estamos muy cerca en el círculo cromático. Los colores están muy próximos. Y luego la cara y estas telas de aquí pues son más rojizas. Por lo tanto, estamos jugando con una paleta cálida y dentro de esta colores muy próximos en el círculo cromático. De esta manera se logra un resultado muy armónico, muy suave. Además, también si nos fijamos bien, no están muy forzados los rasgos de la cara y eso también pues hace que la figura sea más suave. Incluso el pelo es de un color claro y amarillento. Por lo tanto, es que todo está muy bien ambientado en eso, en un ambiente cálido. Aparte de, lógicamente, estar muy bien pintada. También vemos bastante diferencia en el tratamiento de las telas. Es decir, tenemos telas con un alto contraste y otras texturizadas. Hay mucho juego con eso. Si nos fijamos bien, el jubón tiene un contraste pequeñito y un resultado más bien limpio en contraposición de la tela. La tela de la capa, perdón. La capa tiene un resultado más contrastado, más fuerte, hay más diferencia entre las luces y las sombras y también tenemos una textura y suciedad. A mí me gusta mucho cómo está tratada la tela esta. La capa, sobre todo lo vemos en una vista trasera. Está súper interesante. Y bueno, pues quería mostraros que, a ver, se juega también con las diferentes texturas. También estas telas de aquí, de la falda, por así decirlo, están texturizadas y manchadas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que aparte de poder definir nosotros las miniaturas, los diferentes elementos con color, también lo podemos definir con diferentes texturas. De esta manera, pues se logra diferenciar más entre los diferentes materiales de la miniatura. Se me olvidaba comentar que en el boss art oficial se ha elegido también la misma vista principal que hemos elegido nosotros. Esto pues denota que se intenta forzar los mismos elementos. Si nos fijamos, la zona central del jubón, la zona central un poco lateral de la armadura y esta zona de aquí de la cara pues recibe más luz e incluso la
la tela esta, la zona esta de la tela. Por lo tanto, pues viene muy bien. Está vista para forzar esos elementos. Simplemente comentar esto, que en el Boss Art oficial se ha elegido la misma vista principal. Esta es otra de las referencias que he encontrado que, como vemos, está a un alto nivel, está muy bien pintada. Y aunque se ha elegido una paleta de color también cálida, ya la ambientación no es tan evidente. Es decir, no es claramente una ambientación cálida aunque tengamos una paleta cálida. Ya que si comparamos con el otro resultado, que lo tenemos por aquí, vemos como la peana es claramente un desierto. Aquí no se sabe muy bien lo que es. Y aquí el rojo no es tan cálido, está más iluminado con colores carne que con colores amarillos. Y también las zonas de la tela blanca están sombreados con marrones, pero unos marrones rojizos, no unos marrones anaranjados. En fin, este tipo de detalles lo que hacen es que la ambientación no sea tan clara y evidente. Y aparte, también se ha buscado un contraste mayor entre las diferentes zonas. Vamos a repasar los colores que se han utilizado y vemos cómo, aunque estamos cerca del círculo cromático, no haberle añadido, mejor dicho, al rojo naranja hace que no nos desplacemos hacia el resto de colores. Y bueno, centrándonos un poco, ¿qué colores se han elegido principalmente en esta miniatura? Pues bien, tenemos 3 colores principalmente. El rojo es evidente en la capa. El amarillo en la armadura, como vemos, es un color, es una armadura bastante más viva que en el caso anterior. Y también tenemos naranjas y rojos que estaríamos por aquí en la cara. Pero como ya comento, también es un resultado muy interesante, pero que y muy bueno, está muy bien pintado, pero donde la ambientación no juega un papel tan importante. Es decir, en la otra miniatura se nota claramente que está en un ambiente cálido y aquí no tanto. Es a donde quiero llegar y las razones ya las he explicado anteriormente. Y también se nota como el pintor a propósito ha querido forzar más el contraste. El rojo es bastante contrastado, la armadura también lo es. Si nos fijamos, pues hay una diferencia muy fuerte entre las luces y las sombras. Esto es blanco, prácticamente puro, si no lo es, en los brillos máximos de luz. Aquí seguramente no sea blanco, pero sí un amarillo hielo, un color parecido. Y si ves, nos fijamos en las zonas blancas, también podemos apreciar una especie de efecto de luz dirigida tenue, que las zonas bajas hacen que sean más azuladas. Esto lo que hace es no es, ¿cómo explicarlo? Es evitar que el ojo perciba una ambientación cálida. Si nosotros viéramos la figura solamente así, en 3/4, podríamos pensar que se ha forzado una ambientación cálida. Aquí se ve mejor. Sin embargo, si quitamos el zoom ya cambia mucho por el terreno. Es ahí donde quiero llegar, que aunque se esté utilizando una paleta de colores cálida, pura, prácticamente pura, excepto el efecto de luz dirigida que sí que estamos más por aquí, no se tiene por qué lograr una ambientación cálida. Es a donde quiero llegar. Por lo tanto, los colores se van a comportar de una manera diferente según
cómo ambientemos el resto de la miniatura. Y esto es muy importante, es muy importante y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta en el proceso de pintado. Espero que me hayáis entendido. Al principio he divagado un poco, pero así también entendéis un poco cómo pienso cuando veo una miniatura. Y al principio siempre ves cosas de una manera caótica y luego ya empiezas a verlo todo más claro y más preciso. Aquí tendríamos otra miniatura en una ambientación muy diferente a las anteriores. Estamos ante una ambientación predominantemente fría y se nota, aparte de en el terreno, en los colores utilizados, al igual que en la piel. En el caso anterior, bueno, mejor dicho, en el primer caso la piel era claramente cálida, en el segundo caso era cálida pero tirando neutra, y aquí sí que es muy fría. Es una piel bastante rosada y que no presenta colores cálidos. Aunque la calidad de acabado de esta miniatura es inferior al de las dos anteriores, nos puede servir muy bien para pues elegir los colores de nuestra miniatura y para aprender de cómo otros pintores piensan a la hora de plantear los colores de una miniatura. Y aquí nos fijamos cómo hay una triada clara de color. Por un lado tenemos el azul presente en estas telas de aquí, en los metales no metálicos y en los metales no metálicos. Luego tendríamos un rosa, morado, estaríamos por aquí, presente en la piel, básicamente. Y luego tendríamos un amarillo, más bien por aquí, más que un naranja, presente en los metales no metálicos de la armadura. El azul está presente en el metal no metálico del escudo, pero realmente el amarillo está presente en las zonas y más importantes de la armadura, como es esta de aquí. Al final, un elemento mucho más importante que el escudo es esta armadura, la coraza. He dibujado una tríada de color claramente para que la explicación sea más fácil, pero realmente ya sabes que existen variaciones ligeras, pero como es el caso, estamos realmente aquí, más que aquí, pero no deja de ser una tríada de color. El resultado, pues, es bastante contrastado por color, porque lógicamente el amarillo es muy diferente al azul o al color granate, por así, bueno, al morado. Por lo tanto, aquí es bastante sencillo definir por color. Recordad que en el primer caso, al estar los colores tan cerca en el círculo cromático, pues era más difícil de definir por color y recurrió el artista a las texturas. En el segundo caso, que lo tenemos por aquí, también ha sido medianamente fácil definir por color, porque si nos fijamos, a ver si saco a Enor aquí, si nos fijamos hay muchas zonas blancas, entonces el blanco, el negro y el gris, pues no son colores propiamente dicho. Entonces, y las partes de la miniatura que sí que presentan color, es un color que dentro del círculo cromático, aunque estén cerca, están lejos. Es decir, no tenemos un naranja con un rojo, sino es un rojo con un amarillo. Entonces, hay más distancia, lógicamente, de aquí hasta aquí que de aquí hasta aquí. Y eso, apoyado de los colores blanquecinos, pues ayuda a aportar mucha definición. Ya que si nos fijamos por textura, hombre, por textura
no está definido, propiamente dicho, ya que no está texturizado, pero sí por acabado. Al final, un metal no metálico tiene mucho más contraste que una tela y por lo tanto nuestro ojo lo percibe como un material distinto y una superficie diferente. Estoy trabajando, bueno, mejor dicho, voy a empezar a trabajar en un vídeo donde comentaré los diferentes contrastes que hay. Porque es cierto que a lo largo de todos los videotutoriales, o incluso de este, que sí que es un poco más teórico, nos metemos más en la teoría, pero sí que quiero hacer un vídeo 100% teórico y genérico, para que os sirva como cabecera, por así decirlo. Y bueno, lo que comentaba antes, esta miniatura pues también es interesante porque es al final otro acabado, un acabado mucho más frío que bueno, también es interesante. Teniendo en cuenta todos estos ejemplos, vamos a elegir eh, mm, nuestros colores, los colores que vamos a utilizar. Bueno, la propuesta que yo hago y es así como voy a pintar la miniatura, es muy parecida al boss art oficial, pero simplemente he cambiado el color del jubón. Creo que se llama jubón, igual me estoy columpiando. ¿Por qué he cambiado el color del jubón? Porque creo que la otra miniatura, que en el boss art oficial, el jubón estaba demasiado saturado y llamaba demasiado la atención. Por esa razón, y para que aprendáis más en este Patreon, voy a pintar el jubón de un color blanco con toques amarronados. De esta manera, pues, el jubón quedará también, quedará en un segundo plano, ya que no es un elemento principal. Ya lo comentaremos a continuación cuáles son los elementos principales de la miniatura. Y aprenderéis a trabajar blanco, que es algo bastante interesante y difícil a la vez. Por lo tanto, vamos a ambientar la figura en un ambiente claramente cálido, así pues nos quitamos un poco los últimos ambientes que hemos utilizado, sobre todo en la figura del anti-robot, que es un ambiente más bien frío, con muchos efectos de luz dirigidas, en fin, un poco paja mental. Y también buscaremos un resultado mucho más armónico en esta miniatura, con unos contrastes no tan fuertes como en el busto de Anti-Robot, aunque lógicamente, pues bueno, la espada, que la pintaremos con metano metálico, la armadura, pues sí que mostrarán un alto contraste, pero no una exagera, pero no super bestia. Y también creo que no hemos pintado casi colores verdosos y una capa verde amarillenta os puede resultar muy interesante. Y en fin, básicamente me gusta mucho el resultado y le he hecho ese pequeño cambio para que el jubón no llame la atención y podáis aprender con nosotros pintar blanco, que es muy interesante y bastante jodidillo como el negro. Así que vamos a elegir los elementos principales en los que situaremos pues los tres colores principales de la miniatura, como son los colores que son armónicos entre sí, que sería el rojo, el amarillo naranja y el verde. Vamos a por ello. Bueno, ¿cuáles son los elementos principales de esta miniatura? Bueno, ya hemos elegido la vista principal de la miniatura, los colores que vamos a utilizar y ahora hay que ver dónde situar estos colores. Los elementos principales de esta miniatura son, en mi opinión, tres. La cara, obviamente en todas las figuras es un elemento principal. La capa es otro de los elementos principales y la coraza. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues que si nos fijamos en nuestra vista principal, todo esto está concentrado. Es decir, no hace falta forzar
esta importancia. Si tuviéramos un elemento principal aquí abajo, pues habría que forzarlo. Al estar todos juntos, pues no hace falta. Entonces, tendríamos por un lado el naranja rojizo que lo situaríamos en la cara, como en el boss art. Luego tendríamos el verde amarillento o verde que lo situaríamos en la capa y el naranja que lo situaremos en la armadura. De esta manera, pues los tres colores principales estarían situados en los elementos principales de la miniatura. Por esa misma razón, por no darle protagonismo al jubón, he cambiado el color del mismo, ya que si pintásemos de ese verde el jubón, o bueno, en el caso del bosar es incluso un pelín más saturado que el de la capa y llama más la atención, pues en mi opinión confunde un poco. Y bueno, básicamente es eso. En la vista principal estos son los elementos principales. Lógicamente, si giramos la vista, pues tendremos el escudo cobra mucha importancia si giramos hacia allá. Y la espada cobra mucha importancia si giramos en el otro sentido. Pero bueno, en la vista principal, que es la más importante, tendríamos esos elementos principales. Y así pintaremos la figura, que me parece muy interesante. Y ahora vamos a por las conclusiones. Después de todo este video tutorial teórico, que creo que aún así es muy importante. Bueno chicos, voy a comentar qué partes de la miniatura vamos a pintar en los siguientes videotutoriales. Vamos a pintar en primer lugar la cara. Es uno de los elementos fundamentales de cualquier miniatura, por no decir el elemento más importante. Y este videotutorial lo subiremos a finales de este mes de enero. Seguidamente nos vamos a meter con la armadura, que creo que es muy chula. Esta parte de aquí tiene muchas zonas a definir, es un metano metálico muy chulo, muy bonito. Y también tiene óxidos, que bueno, que lo hemos hecho en otros vídeos, pues no está de más remarcarlo. La armadura ya sería para el primer video tutorial de febrero. En el segundo video tutorial de febrero pintaremos el jubón blanquecino, que no hemos pintado blanco en otros videotutoriales, y también las telas que hemos pintado casi siempre son texturizadas. En este caso no vamos a texturizar. Ya habríamos cubierto por lo tanto el mes de febrero, y luego nos meteremos en pintar la espada, que bueno, aquí no se ve muy bien, pero es una espada muy, muy chula. Vamos a buscar Aenor Blackcrow miniatures. Aquí, por ejemplo, se ve bastante bien. Es una espada muy bonita. Y luego ya, a ver dónde tengo la... Aquí estaríamos... Aquí. Y luego ya, bueno, la espada sería en el primer video tutorial del mes de marzo. Y luego ya para concluir la miniatura nos meteremos con la capa, con la parte trasera y delantera, según veamos, ya que creo que es realmente interesante y podemos aprender mucho. Es una capa bastante grande, por lo tanto utilizaremos una técnica mixta entre aerógrafo y pincel. Y bueno, pues también tiene bastante suciedad, una textura interesante, bastantes tonos. En fin, esta capa es muy juguetona, se puede jugar mucho con ella, por lo tanto, y creo que podemos aprender mucho. Por lo tanto, recapitulando, pintaremos la cara en enero. Terminaremos enero con la cara. En febrero pintaremos la armadura y el jubón. Y en marzo la espada y la capa. Es cierto que el escudo también es bastante interesante y alguna que otra zona. Pero yo creo que 3 meses está bastante bien para esta figura. Aunque es una figura con muchas zonas muy variadas y se puede aprender, se podría alargar un poco más. Sí que os quería preguntar si queréis ver... más partes de esta miniatura, pintar, si queréis que pinte más partes de esta miniatura, mejor dicho, y alargar esta miniatura hasta abril incluido, o el primer vídeo de abril.
En fin, estoy abierto a propuestas y espero vuestras opiniones. Bueno chicos, hasta aquí el video tutorial de hoy, esperamos que os haya gustado. Como siempre, como habéis podido ver, es un video tutorial corto, pero hemos tratado conceptos muy importantes en cuanto a cómo plantear una miniatura, cómo enfrentarnos a una miniatura. Es algo que si no se hace bien desde el principio nos lastrará mucho el trabajo posterior. Por lo tanto, creo que es un video tutorial bastante interesante. Sobre todo eso, para cuando estamos empezando una miniatura, ¿qué colores elegir? ¿Qué ambientación elegir? Bueno, pues todo esto lo hemos ido viendo como resumen. Pues hemos elegido una ambientación cálida, que no lo hemos hecho, ya que los otros videotutoriales pues hemos utilizado ambientaciones más frías o en otras, en esta es claramente cálida. Y bueno, también recordad que vamos a pintar pues las diferentes partes, las más importantes, que no hemos visto en otros videotutoriales. Por ejemplo, el blanco no lo hemos visto en otros vídeos, si no recuerdo mal. También el verde con el que vamos a pintar la capa, que es muy parecido al del Bossar, pues no lo hemos hecho en otros vídeos. Los metales y no metálicos, mejor dicho, los metales no metálicos, sí que lo hemos hecho en otros vídeos, pero bueno, les daremos diferentes toques para hacerlos un poco diferentes. Y la cara sí que es cierto que, bueno, las caras las hemos pintado en todos los vídeos y me gusta mucho, aunque sea un poco repetitivo, cada cara es diferente. Y es una de las partes, o por no decir la parte más importante, como norma general, de las miniaturas. Entonces me gusta mucho meterla en todos los videotutoriales. Es cierto que el resto de elementos los vamos rotando, utilizamos otros colores, tal y cual, pero bueno. Y bueno, pues os quiero animar desde aquí que si queréis utilizar los mismos colores principales que voy a utilizar yo, pues adelante. Pero que si queréis darle vuestro toque personal y elegir otro esquema cromático, pues podéis consultarme. Oye, Zuo, ¿estos colores casarían bien? Pues bueno, yo os dedicaré tiempo para resolver estas dudas. Y sin más chicos, pues nos vemos en el próximo tutorial donde pintaremos la cara de esta miniatura. ¡Hasta luego!